Buen día, mi nombre es José Villanueva y bueno, a continuación voy a exponer mi caso o mi tema. Es el desempleo y la pobreza en el Perú post pandemia COVID-19 2020, desde el enfoque neoclásico. Vamos a contextualizar el desempleo y la pobreza en el Perú post pandemia como consecuencias de un sistema económico incapaz de proteger a los vulnerables, ¿no? Teniendo en cuenta pues que aquí se perdió bastantes empleos formales y pues bastante vidas también. La escuela económica neoclásica nos manifiesta con una teoría que el mercado laboral se autorregula mediante la flexibilidad de salarios y movilidad de trabajo. Sin embargo, en el contexto post-pandemia, esta visión resulta insuficiente, pues ignora las desigualdades estructurales que hay en el Perú, la informalidad y la falta de mecanismos reales de inclusión económicas como la peruana, a pesar de que tenemos una moneda estable. Conceptos económicos relacionados. ¿Cuáles son los conceptos? Pues el informe analiza el desempleo, pobreza y tasa de participación laboral, destacando su interconexión estructural. Pues estos conceptos reflejan no solo cifras, sino realidades sociales, ¿no? Se perdieron muchos trabajos y empezó la informalidad, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. La precariedad, la inequidad, ¿no? Como la exclusión, y pues esto se enfatiza también en la pobreza que va más allá de ingresos. Implica la ausencia de derechos, servicios y estabilidad mínima, ¿no? Y pues todo esto sacamos un análisis macroeconómico. La recuperación económica posterior al COVID-19 fue lenta y desigual, aunque hubo crecimiento del PBI, no generó empleo de calidad ni redujo la informalidad. Al contrario, la informalidad aumentó considerablemente. Pues las políticas macroeconómicas no lograron revertir la precarización ni redistribuir los beneficios, dejando a millones fuera de los circuitos formales de desarrollo y protección estatal, ¿no? Se empezaron a cerrar negocios, empezaron a despedir personas, gente laboral, y pues empezaron a informalizar, ¿no? Y esto pues fue a las medidas que se tomó en aquel entonces por aquel presidente Vizcarra. ¿Cuál es pues los sectores más vulnerables fueron los jóvenes, las mujeres, ¿no? La pandemia evidenció cuán vulnerables son estas personas. Informales, pues, sufrieron los mayores impactos. El mercado laboral informal absorbió a muchos realmente, como mencioné hace un rato. Personas perdieron su trabajo formal, teniendo todos los beneficios sociales estatales. Las políticas públicas fueron ineficientes y la falta de respuestas estructurales dejó a la mayoría sin oportunidades reales, ni reinserción laboral, ni sostenibilidad económica futura. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia en el mercado laboral peruano? Lo que venía comentando, ¿no? La pandemia destruyó a millones de empleos formales, afectando especialmente a los jóvenes y mujeres. Pues imagínense a una persona que recién haya ingresado a una empresa formal, de pronto una pandemia y, ¿sabes qué? Tú eres nuevo, te despedimos a ti, ¿no? Te quedas sin trabajo formal y quedan los más antiguos. Inclusive salió una ley donde pues despedían, ¿no? No recuerdo el nombre ahora, pero sí despedían personal, ¿no? Temporalmente, y bueno, ya la empresa decidía si volvía a contratar o no. Muchas personas con estas leyes, con estas políticas, se quedaron sin ingresos estables ni acceso a redes de seguridad social, como lo venía comentando. Y pues después de pandemia, regresar a un mercado laboral, la mayoría se volvió informal.
El regreso fue por la informalidad, contratos precarios, salarios muy bajos, consolidando pues una nueva normalidad basada en el trabajo sin garantías mínimas. La precarización del trabajo y el aumento del empleo informal frente al colapso del empleo formal, muchos migraron a la informalidad para poder sobrevivir el día a día. Este empleo pues carece de derechos, ya que acá en el Perú formalizarse es muy caro el costo, es muy elevado para formalizar una empresa en el Perú. No tenemos en el Perú la ayuda política o gubernamental para que más personas se puedan formalizar y puedan tener beneficios sociales. Pues la informalidad carece de derechos, de estabilidad, de protección social. Lejos de ser una opción, pues representa la única salida para millones de peruanos. Y esto, pues, la pobreza monetaria y la exclusión social alcanzó unos niveles afectando a más del 30-35% de la población. No se trata solo de ingresos, sino también de exclusión estructural del acceso a la salud, educación y servicios, evidenciando pues una institucionalidad débil e incapaz de garantizar derechos sociales básicos, que es la salud, la educación. Y pues acá en el Perú todavía se habla de la desigualdad de género y trabajo de ciudadanos. La crisis afectó desproporcionadamente a las mujeres, quienes asumieron tareas de cuidado no remunerado, la falta de reconocimiento del trabajo doméstico y políticas de conciliación profundizó su exclusión laboral. La pandemia demostró que la igualdad formal de género no se traduce en igualdad real sin políticas activas. ¿Qué pasa con los jóvenes y desempleo? Y el desempleo, justamente lo que les comentaba, ¿no? Los jóvenes se enfrentaron a altísimas tasas de desempleo, incluso con formación técnica o universitaria, ¿no? Esto pues las empresas preferían mantener al personal antiguo, que se les iba a complicar darle de repente una liquidación muy elevada que a los jóvenes que de pronto tenían un año o meses en la empresa. Lo que provocó pues en muchos la frustración, migración o inserción de trabajos informales, ¿no? Hay universitarios que de repente están en la informalidad, ¿no? Como les comento, no hay apoyo gubernamental para poder formalizar, ya que esto de formalizar es el costo muy elevado. Entre la educación y el empleo hubo una gran desconexión que muestra una economía que no valora ni aprovecha su capital humano emergente. La inadecuación de políticas públicas de emergencia, ¿no? En aquel entonces, pues, el que estuvo como presidente en ese entonces fue Martín Vizcarra, ¿no? Con los bonos y transferencias monetarias no condicionadas fueron necesarios, pero mal diseñados. O sea, sí fueron necesarios, pero estuvo mal diseñado. Hubo errores de focalización, falta de articulación y baja cobertura. No llegó a todos, no llegó a todas las personas que de verdad merecían ese bono. Ese apoyo estatal no llegó, millones no recibieron ese apoyo. Lo que pues demuestra la debilidad operativa del Estado. No hay una logística muy buena dentro del Estado peruano, que las medidas fueron insuficientes para mitigar el impacto social, prolongando pues la crisis casi todo el 2020. Entre las fallas en la recuperación económica, pues aunque el PBI creció tras la pandemia, no hubo un impacto en la mejoría del empleo ni del ingreso real, ¿no? La reactivación fue concentrada y excluyente y sin reinversión. El rol insuficiente del Estado en la economía, el Estado actuó con debilidad y tardanza durante la crisis, no logró regular el mercado ni garantizar derechos laborales. Pues esto nos da que el enfoque neoclásico resultó insuficiente ante la magnitud del desempleo y la pobreza, ¿no? Y la intervención estatal fue débil. Muchas gracias.